La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Este especial de Comentando la Noticia se va a dedicar a el 14 de febrero de 1825. Son 197 años desde que Santa Cruz de la Sierra consigue la independencia y la libertad. Estamos diciendo independencia y libertad. Antes que la República de Bolivia fuera pensada o imaginada. Meses más tarde vendría, por supuesto, la decisión entre seguir un proyecto nuevo como era el de Bolivia, la República de Bolivia, o seguir todas sus relaciones previas con las Provincias Unidas del Sur, o bien adherirse a un proyecto peruano. La decisión que tenemos que destacar acá, fundamental, primaria, primordial, es que antes que en ningún otro proyecto, Santa Cruz pensó en ser independiente. El 14 de febrero, por tanto, no es cualquier fecha. Y durante tantos años ha sido olvidada, arrinconada, prácticamente desconocida hasta para los propios cruceños. 2/3 del territorio nacional. Un pueblo que ha defendido fronteras a Bolivia, que ha sido el baluarte frente a todos los vecinos. Un pueblo que se ha ido forjando a pesar de los inconvenientes propuestos por sus propios conciudadanos una vez incorporado a Bolivia. Y que sin embargo sigue adelante. Una marcha sin cesar donde se ve, por una parte, el avance, el progreso material de Santa Cruz y por otra, la identidad, el espíritu fundacional de Santa Cruz que se mantiene y se refuerza a lo largo de estos años. Es extraordinario el recorrido que al punto que se le ha llamado la epopeya del pueblo cruceño. Es la epopeya de luchar permanentemente por la libertad y su independencia, mayor autonomía, mayor autodeterminación. En este especial no queremos repetir sin autoridad intelectual, moral o como ustedes quieran, porque hay especialistas en cada campo. Y para eso queremos recordar el enorme trabajo que ha realizado la historiadora Paula Peña a lo largo ya de bastantes años, a pesar de su juventud, con un trabajo sistemático, serio, generoso, porque no solamente ha trabajado y ha publicado, sino que ha promovido mucho trabajo alrededor de ella, ha formado gente que después ha investigado también los temas en relación a la historia cruceña y que ha llenado los estantes de publicaciones que son referencia para cualquier estudioso de la historia de Bolivia y en especial de la historia de Santa Cruz de la Sierra. Hay algo que quiero destacar de Paula Peña y es su enorme amor a su tierra, a lo nuestro. Le digo que lo destaco porque le sale, se nota, se contagia el amor que tiene por Santa Cruz. Lo vamos a dejar
en este especial después que ustedes mismos vean alguna parte de su exposición sobre el tema del 14 de febrero de 1825. ¿Qué celebramos los cruceños el 14 de febrero? Cada 14 de febrero los cruceños recordamos lo que sucedió un 14 de febrero de 1825, cuando las tropas patriotas dirigidas por el coronel El Corolao Mercado tomaron la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que había estado en manos de los realistas los últimos 9 años. A partir de esa noche del 14 de febrero y la proclamación de la independencia de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, comienza un proceso de transición hacia la formación de la República. Entre el 14 de febrero de 1825 y el 6 de agosto de 1825, Santa Cruz va a ser un territorio libre, un territorio que había proclamado su independencia en la fecha que hemos dicho. Sin embargo, el mariscal de Ayacucho ya había mandado a un prefecto, a un presidente del departamento llamado José Videla, quien gobernó y ordenó Santa Cruz, se organizó la elección de los diputados hacia la Asamblea Deliberante y efectivamente de los 5 diputados que debían haber asistido a esa asamblea, solo asistieron 2, el diputado por Santa Cruz de la Sierra y su cercado, por la ciudad y sus zonas aledañas, y el diputado por Valle Grande. El primero, Antonio Vicente Seoane, el segundo, Vicente Caballero. Los diputados de Mojos y Chiquitos no pudieron asistir y no se eligió diputado en lo que ahora es la provincia Cordillera. En 1825, entonces, Santa Cruz va a transitar de la época virreinal a la época republicana. Finalmente, el 6 de agosto se va a constituir un nuevo estado, la República de Bolivia, y Santa Cruz de la Sierra, ese gran territorio de la gobernación, pasará a convertirse en el departamento de Santa Cruz. Bueno, este 14 de febrero decirles a todos los cruceños y cruceñas, a todos los que viven y disfrutan de esta tierra, que gracias a la lucha de 15 años de esos hombres y mujeres que no dudaron en poner en juego todo lo que tenían total de ganar la libertad y la independencia, hoy podemos decir que somos un país libre e independiente. Nunca debemos olvidar el arduo trabajo de hombres y mujeres en pos de la libertad, en pos de la independencia, en pos de nuestra autonomía y sobre todo del respeto al valor más importante para nosotros los humanos, la libertad. Hemos traído también a este especial, especialmente 2 grandes amigos, Bismarck Cuéllar, con su voluminoso trabajo, incansable promotor de la difusión de la historia cruceña, tanto a nivel de especialistas como de especialmente población general, población estudiantil, juventud cruceña, para que tenga a la mano los elementos para conocer la historia de su pueblo. El 24 de septiembre de 1810, el pueblo cruceño decide poner fin al yugo español. Es así que conforma un ejército compuesto por gente de Chiquitos, de los valles, del Chaco, y así inicia este proceso de 15 años de lucha contra el Imperio Español. 3 grandes batallas marcaron y dejaron muchas viudas y huérfanos en las calles cruceñas. La batalla de Florida, la que le permite a la Argentina afianzar su independencia, al igual que Paraguay y Uruguay. Luego la batalla de Santa Bárbara en la zona de San Rafael de Velasco, y la última, la más sangrienta, librada aquí, en las afueras de la ciudad, en la zona del Pari, donde está el monumento al Chiriguano. Ahí se llevó a cabo la gran batalla del Pari, donde mueren más de 2.600 personas. Tenemos que ponernos en contexto, ya que Santa Cruz en aquella época contaba con apenas 15.000 habitantes, de los cuales más de 7.000 murieron en las 3 grandes batallas y en las sucesivas escaramuzas que se produjeron contra el Imperio Español. Un 15 de febrero de 1825, el Colorado Mercado, el comandante que quedó a cargo luego de la desaparición de su principal héroe, el coronel Ignacio Warnes, toma militarmente la ciudad y proclama la independencia de Santa Cruz luego de 15 años de lucha contra el Imperio Español. Por eso te pido a vos querido amigo,
que cuando recorras las calles pienses que en ellas corrió mucha sangre cruceña. Fueron más de 7.000 muertos. Muchas viudas, muchos huérfanos quedaron en Santa Cruz. Cuando me preguntan qué puedo hacer yo para rendir tributo a esos héroes, a esos mártires, a esa gente que dio su vida por tu libertad, para que vos goces de esa libertad hoy, la única respuesta que tienes que haber es que tenés que hacer todo lo posible por construir una mejor Santa Cruz para las próximas generaciones. Ese será tu gran tributo a los mártires que dieron su vida por la independencia de Santa Cruz. En esa misma línea de profundización en la historia de Santa Cruz, pero fundamentalmente documental, está otro gran historiador cruceño, que es Eric Soria Galvarro. Su nombre es compuesto, sus apellidos son mixtos, etcétera, etcétera, muy largo. Pero Eric, para todos, es una referencia ya para los especialistas fundamentalmente, porque nos trae los documentos originales, desde prácticamente el primer documento que se conserva de Santa Cruz, desde su fundación. La historia documentada de Eric Soria Galvarro es un hito fundamental para cualquiera que quiera conocer, estudiar y trabajar sobre la historia de Santa Cruz. La conmemoración de la independencia de Santa Cruz del Reino de España, ocurrida un 14 de febrero de 1825, nos debe evocar la incesante e inclaudicable lucha de los cruceños por su libertad y derechos, y el desafío permanente que significa y significó a lo largo de la historia el mantenerse libres de tiranías y de toda forma de avasallamiento que les quieran imponer. Podemos decir de que si algo rescatamos, así como muy destacado, prácticamente en todos los autores que han estudiado o estudian la historia de Santa Cruz, se pone por delante, se pone como un distintivo el grado de alfabetismo que había en Santa Cruz, el nivel casi parejo entre alfabetos varones y alfabetos o alfabetas mujeres. Algo absolutamente extraordinario, no solamente aquí, sino en toda América, para la época. Santa Cruz se procuró una educación desde el primer momento. Cuidó que sus ciudadanos sean gente ilustrada, al punto de que ronda entre la mitad del 50% de la población cruceña que sabía leer y escribir en pleno siglo XIX, principios. Esto evidentemente es algo absolutamente inusual en Bolivia y en muchísimas partes de América Latina. Obviamente este es un capital que no solamente se ha rescatado, sino que nos hemos beneficiado. No hubiera sido lo mismo, como no han sido otros pueblos, que sumidos en la ignorancia, no han podido todavía encaminarse en un proyecto con futuro. Santa Cruz desde el inicio apostó por la educación de su gente. Hay que hacer énfasis en esto y por eso también invitamos a la licenciada Rosa Santisteban, ampliamente conocida en el mundo del magisterio, el mundo de la educación, promotora de la Asociación Departamental de Colegios Particulares en Santa Cruz, con una visión, sí, no de ir a repetir textos, sino una visión educadora de la población. Es decir, consciente del valor que tiene la educación y qué era lo que se tenía que transmitir para consolidar este proyecto cruceño. En 1825 se cierra esa guerrilla
guerra de guerrilla de las republiquetas, ¿no? Y la manera de buscar la libertad, porque el ser humano siempre busca tener libertad, era de esa manera, ¿no? Y salía gente muy notable, gente muy honorable. Ahí están todos esos, el Colorado Mercado, que era, digamos, más operativo. Está Caballero, está Sehuanes, está Mercado. Hay gente muy ilustre que estuvo en esas gestas libertarias. Y ahora que los cruceños hace tanto tiempo de aquello, ¿qué le puedo decir yo a la sociedad cruceña en base a este tema de que estamos festejando un año más, el 14, un aniversario más de la gesta libertaria, que selló en un cabildo, ¿no? Y mandaron a los representantes a Sucre. Uno diría Santa Cruz, alguien dijo, está más lejos de todo y más cerca de nada. Pero en ese tiempo era atractivo Potosí, más atractivo que Buenos Aires, digamos, ¿no? Que era un puerto. Entonces, ahora, ¿qué le puedo decir yo? Ahora nosotros tenemos una guerra asentada ya. Y es una guerra que tenemos que hacerla. Y es contra la corrupción, contra la prebenda, contra eso que no nos deja progresar, contra la falta de darle una buena educación a nuestro pueblo. La buena educación se da en los colegios y en los hogares, pero hay que darle medios para que pueda surgir. Usted está viendo ahorita, hay tantas propagandas de Qatar, ¿no? Esos Emiratos Árabes han surgido por el boom del petróleo y en 40, 50 años han dejado de ser ovejeros y son países de los más sofisticados y más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque pese a que es gobernado por los emires, que ellos gastan mucho dinero, pero sin embargo dejan tanto para el pueblo, que realmente son una belleza. Nosotros también hemos tenido boom del petróleo y no hemos podido levantar cabeza. Ahorita fíjese que yo vivo cerca de la jefatura. Aquí a 10 pasos está la jefatura de distrito escolar. Y resulta que ahora ha habido una manifestación masiva buscando ítem, porque no hay ítem para nuestros niños. Hay ítem para pagar, qué sé yo, propaganda, pero no hay ítem para las escuelas. Entonces, y eso es eterno. No hay ítem para que se eduque nuestra gente. De ahí estamos viendo que se destapa la corrupción en todas las empresas públicas. Y eso no puede ser. Hay que tener ética, hay que tener moral. Entonces, cuando uno dice hay que tener ética, hay que tener moral, pero bueno, a ver, ¿cómo bajamos esos conceptos al aula? ¿Cómo bajamos esos conceptos al hogar? Cuando ellos de repente también están impregnados. Entonces es una cirugía mayor la que hace falta para que la guerra libertaria que tuvimos en 1825 tenga también esa grandeza ahora de que nosotros podamos luchar por lo que nos está flagelando, que es la corrupción, es la falta de gente proba, porque a la gente proba a veces no la miran tampoco, ¿no? De gente proba para que dirija el país, no por prebendas, no por intereses personales, sino cuando uno es un servidor público, tiene que servir a su pueblo, a su país. Fíjese que en estos grandes países, sobre todo usted ve a Europa del Este, por ejemplo, todo le consultan al pueblo y no hay esa picardía que nosotros tenemos. Don Plácido Molina decía, esa picardía criolla, decía, ¿no? Que nos hace a nosotros ser menos que muchos. Porque claro, nosotros decimos Bolivia, se dice, ¿no? Bolivia, un país sentado en un trono de oro. Pero sí, pero lo que pasa es que nosotros no vamos a surgir por falta de educación. Es ahí que usted tiene que invertir, en educar a su gente, porque resulta que usted recibe mucho más de lo que invirtió. Así que yo le diría, en concreto, que ahora nosotros tenemos esa guerra y la tenemos que hacer. Tenemos que tener confianza en nuestro país.
Porque no es solamente que nos roban, no es solamente que nosotros estamos viviendo lo que no merecemos tener, sino que hasta somos mal vistos, porque usted sale al exterior y por ser boliviano le hacen revisiones, etcétera, etcétera, porque ya usted está estigmatizado con la droga, país de alto tráfico de drogas. Entonces, esa es la guerra que nosotros tenemos que tener. Eso yo le diría. Y que se la piense y que se hagan proyectos y que se haga todo lo que se debe hacer para quitar este mal tan grande que nos aqueja. Que estudien, que se formen, que sean lo mejor que puedan dar. Y nuestra juventud es muy inteligente, como cualquier juventud del mundo. Ahora depende dónde nace para ver qué le ofrece su país también. Aquí es muy difícil. Aquí sí, las familias carenciadas no tienen muchas oportunidades. Y los gobiernos se jactan diciendo subimos por los pobres. Y los pobres ahí están bien, gracias. Y los hospitales, ¿qué me dicen? Nosotros con esta pandemia y nos morimos porque no hay para curarnos. Tendremos educación gratis o ¿cómo es? Salud gratuita. ¿Usted la vio, la salud gratuita? ¿Usted vio un enfermo de COVID que se salvó en un hospital cuando tuvo que entrar a intubación? El que no tiene un seguro o no tiene más de lo que pueden tener otros, se muere nomás. Entonces, eso es. Hemos erradicado el analfabetismo. ¿Qué es para el gobierno el analfabetismo? Es saber el abecedario, saber leer y escribir. Siguen siendo funcionales, analfabetos funcionales, porque no entienden, no llegan a razonar. La persona con una mínima educación de saber firmar y saber leer y escribir, no puede uno decir que es una persona educada. Una persona se educa cuando tiene posibilidad por sí mismo de decidir su destino, no que se lo decidan. Cuando puede estudiar y puede ante cualquier banco de personas poder defenderse, poder ser creativo. ¿Qué nos dice este periodista Oppenheimer? Nos dice ahora crear o morir. El que no es creativo va a morir. Y dice, ya no hay empleos porque la tecnología se está robando los empleos, pero está creando miles. Entonces usted también tiene que dar un salto al conocimiento de la tecnología y hacerse más capaz, porque estamos en un mundo más capaz. Entonces ya no estamos en la era del carretón, ¿no es cierto? Ya la hemos superado. Y así ahora estamos en la era de la tecnología y todos tenemos que correr. Y fíjese que un gran cubano del comienzos de este siglo o del siglo pasado, a veces me confundo con que recién estamos en el 21, José Martí decía, al joven hay que educarlo para su tiempo, y es más por encima de su tiempo, nunca por debajo de su tiempo. Entonces nosotros también tenemos que revisar esos conceptos. ¿Estamos educando por encima de su tiempo? ¿Estamos todavía haciendo un paralelismo con la fecha de las guerrillas, luchando con ese olor a pólvora que quedaba en ese entonces? ¿O estamos luchando con las ideas, con la tecnología, con lo que puede hacer un Bill Gates, con lo que pueden hacer muchos chicos? Hay que darle a los chicos la posibilidad. Ellos son tremendamente inteligentes, pero usted, si no la desarrolla la inteligencia se queda dormida. Todos nacemos potencialmente iguales. Ahora depende en el medio que yo nazco, en el medio, en las posibilidades que tengo para desarrollar. Hagamos que el boliviano desarrolle su inteligencia. Eso yo le digo. Y no nos olvidemos de que la educación en Santa Cruz ha sido lo primero. Ha sido una preocupación constante. No solamente ir a matar tigres y pelear con los cocodrilos y cosas así, unas entre reales y otras fantasiosas,
sino educación. Que eso no es mirar solamente para adentro, sino que es mirar para afuera. Santa Cruz proyectada al mundo mediante las luces que le ilustran, ¿no? Su mentalidad, su personalidad, su identidad. Pero, como muy bien decía Karl Popper, eso puede haber sido el mundo primero, el de las necesidades básicas. Quizá el mundo segundo, donde la educación, la cultura, pues sea una parte fundamental de las ideas, de las charlas, del conversatorio en la sociedad cruceña. Ilustres pensadores nacieron en este pueblo de tan pequeños y escasos recursos materiales, pero que tuvieron siempre esa visión y esa, diríamos, seguridad de que solamente desarrollando el intelecto podrían ir adelante. Tenemos que recalcarlo, ha costado mucha sangre. Nunca fue fácil. Ha sido contra todo, contra viento y marea. No nos tiene que extrañar ahora que volvamos pues a tener dificultades. Sabemos sí que la solución no es la pasividad, no es el acomodarnos, no es solamente el oportunismo, ir batiendo olas, salir adelante con cualquier cosa y a cualquier precio. Hemos mantenido la línea, la mantuvieron nuestros padres fundadores, que para nosotros es el legado más sagrado y que tenemos que conservar. A pesar de las dificultades, a pesar de que todo ha sido una lucha continua, hemos ido adelante. Por eso me gusta mucho mencionar, y en esta fecha lo tengo que hacer, que Santa Cruz es un proyecto en construcción permanente. Paula Peña lo interpreta magistralmente en el título de su libro, La permanente construcción de lo cruceño. Creo que no hay mejor definición. Nuestros padres fundadores nos dejaron un legado, pero eso ha sido interpretado permanentemente y en cada momento cómo se debería de llevar adelante. Y se han vivido los hitos más grandes, importantes y valerosos en la historia cruceña, porque siempre respondimos a ese mandato fundacional. Y repito, no está dicho todo. Es la construcción, es el seguir poniéndole el hombro a una idea, a una visión que incorpora gente, que incorpora territorios, que incorpora riquezas, patrimonios, que incorpora más allá generosidad, hospitalidad, entrega a los demás, donde el valor de los demás también entra dentro de los intereses personales. Un proyecto, una sociedad, es una visión que no va a salir sola, lo repetimos. Como dice Susana Seleme, necesitamos garras, es con garra. Bueno, empezaría por decir que el mes de febrero es un mes de epifanía para Santa Cruz, porque no es solamente el 14 de febrero de 1825 que recordamos, sino que febrero tiene muchas fechas importantes. Es la culminación, el 14 de febrero de 1825, del grito libertario que empezó en 1810, el 24 de septiembre. Pero febrero también es el mes de la fundación de Santa Cruz en 1561 por don Ñuflo de Choaves, allá en el Sutó, en Chiquito, que es la cuna de la cruceñidad,
Y la cuna, además, como dice el historiador Alcides Pareja, la cuna de nuestra identidad mestiza, por el cruce entre los originarios que ya vivían aquí y los conquistadores que llegaron. Para sobrevivir los unos y los otros en aquello que fue, parece, un enfrentamiento duro, tuvieron que mestizarse, tuvieron que mezclarse, y los que llegaron del otro lado del mar ya venían mezclados. Pero febrero tiene otra fecha, que es el 21 de febrero del 2016, cuando Santa Cruz y toda Bolivia le dijo no al ex Evo Morales, que quería postularse por cuarta vez. Sigue queriendo hacerlo. Pero además febrero tiene otra fecha, como el 10 de febrero, que se suponía que se iba a iniciar el juicio contra la expresidenta Yanine Áñez. Es decir, febrero es un mes que tiene muchos hitos que son ya fechas icónicas. El 14 de febrero, el 26 de febrero, el 21 de febrero, el 10 de febrero. ¿Y yo qué les diría a los cruceños hoy, en este 14 de febrero? Que son 197 años de aquella hazaña que llevó adelante el coronel Colorado Mercado, porque mientras los españoles iban asentando sus dominios, él seguía en lo que es hoy la provincia cordillera dando batalla hasta que finalmente ganó. Y en un día como hoy, 14 de febrero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir amando lo nuestro, el amor por lo nuestro, que no es desamor por los otros de ninguna manera, pero sí es el amor y la revalorización de lo nuestro, que es lo primero, porque lo primero es desde el campanario, desde donde podemos ver el resto, pero primero es lo nuestro. Y eso no quiere decir que desperdiciemos los otros amores que hay, o las otras identidades, o las otras regiones. Por eso cuando Sergio Antelo decía que es la patria, decía: la patria son mis calles, son mis árboles, son mis amores, la patria soy yo, porque finalmente todo empieza en una identidad, y esa es la identidad que nosotros tenemos que rescatar frente a las avalanchas de todo tipo que hay. Y el 14 de febrero tiene además otra connotación, porque resulta que se da el fin del grito libertario, porque llevaba ya muchos años, desde 1810 hasta 1825, y nos declaramos libres e independientes mucho antes que el resto de Bolivia, que recién en el 6 de agosto de 1825, es decir, 6 meses después, se declara independiente. Y ahí, por X o Z circunstancias, Bolivia pasa a formar parte de lo que fue la fundación de la República el 6 de agosto de 1825. Pero nosotros tenemos una historia aparte, que no quiere decir que despreciemos las otras, pero sí lo que tenemos que hacer es revalorizarla y ponerla en su justa dimensión, porque tenemos un gran peso encima, que es el peso del centralismo. El peso del centralismo que impide a una región como Santa Cruz ser lo que quiere ser, por lo que ha peleado siempre, por lo que fue antes, por lo que es ahora y por lo que puede llegar a ser. En todo caso, el amor por lo nuestro es lo que tenemos que conservar y empezar a ver el mes de febrero como un mes de epifanías. Es un mes que está anunciando cosas. La anunció el 14 de febrero de 1825, la anunció el 26 de febrero de 1561, de la mano de Ñuflo de Chávez y de los chiquitanos, la anunció el 21 de febrero cuando le dijimos no
al sátrapa de Evo Morales, y veremos qué pasa con el 10 de febrero que se inició el juicio contra la expresidenta Yanine Áñez, un juicio fraudulento, ilegal, pero suerte que todavía tenemos ganas y garras para pelear por la democracia. ¿Qué es lo que Santa Cruz quiere? Una democracia moderna donde nos respetemos los unos a los otros y donde finalmente la identidad que tenemos sea respetada por todos los que llegan aquí y por los que están en otras partes. No se trata de aquí tener buen espíritu, ahora en nuestro tiempo, chatear, whatsappear, mandar mensajes. No, es con garra, hay que estar presentes en la lucha. Cada uno en su sitio. Será en la empresa, será en el trabajo, será en un sindicato, será pues en una fábrica, será en el colegio, será en la universidad. Este es un proyecto a hacerlo con garras, no solamente con ganas. Quisiera terminar esta presentación especial de Comentando la Noticia en el 14 de febrero, repito, Día de la Independencia Cruceña, mencionando a uno de los últimos que podemos destacar. Lo dice todo el título de su último libro, pero en realidad, Los cruceños y el derecho, y su derecho a la libre determinación. Este fue Sergio Antelo. Ganas y garras, capacidad intelectual, capacidad de movilización, capacidad de conquistar voluntades, corazones por la causa cruceña. Y no es que estemos contra nadie, porque muy bien decía Yello Antelo, ¿cómo voy a ser, decía, vamos a decirlo, anticolla, si lo tengo debajo de la cabecera? Porque al final todos en Santa Cruz vamos teniendo un pariente, un ascendiente, un descendiente. Santa Cruz tiene derecho a su libre determinación. La está buscando por la descentralización, la autonomía, el federalismo. Nos ha costado mártires en cada etapa. Pero hemos seguido adelante. Y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Para cerrar, también tenemos una presentación, una digregación breve de Darwin Pinto, que es parte de esa generación que asumió la responsabilidad de llevar este proyecto adelante y que además está dispuesto a entregar tiempo, esfuerzo, sacrificio por transmitirlo a los demás. ¿Cómo ve Darwin Pinto ese mensaje que se le ha pedido a la juventud cruceña en una fecha como el 14 de febrero de 1825? El 14 de febrero de 1825 llegó a Santa Cruz de la Sierra la noticia de que su gobernador realista, Francisco Javier de Aguilera, había sido tomado preso en un motín mientras marchaba para tomar Cochabamba. La idea de Aguilera era sumarse luego a Pedro Antonio Olañeta en Potosí, donde se encontraba la última fuerza realista en América, para enfrentar luego a Sucre, que había triunfado en Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, el año anterior, y acababa de cruzar el Desaguadero ingresando al Alto Perú. Así, ese 14 de febrero de 1825, Santa Cruz de la Sierra era libre por primera vez, libre de manera absoluta de toda influencia extranjera, era verdaderamente libre, era independiente, cumplía su deseo de autodeterminación por el que los cruceños habían luchado junto a Warnes primero y luego junto al Colorado Mercado y junto a José Manuel Vaca Cañoto por cumplir este sueño de autodeterminación. Sin embargo, eso no iba a durar mucho. Ese mismo mes de febrero de 1825, Antonio José de Sucre dictaba que las provincias del Alto Perú debían elegir representantes que tratarían el destino de esta antigua jurisdicción española en una asamblea constituyente. El dominio realista había cesado, pero el territorio ahora se encontraba en manos colombianas que anunciaban se quedarían
hasta que el Alto Perú decida si se unía a la Argentina, si se unía al Perú o si se formaba una nueva república. Una, no muchas, una. Las fuerzas de ocupación entonces nos daban 3 opciones, ni una más. El mariscal de Ayacucho no consideró para nada que en el Alto Perú la resistencia a España se había hecho no con un ejército convencional, sino con las guerrillas regionales que aspiraban no solo a autonomía, sino también a su independencia. Antes de Sucre, nadie había dicho nada de crear una república nueva sobre la jurisdicción de la antigua Real Audiencia de Charcas. Las regiones luchaban por su cuenta. Sucre mandó a Santa Cruz a un presidente, a un colombiano de apellido Videla, que se encargó de asegurar el proceso de elección de los representantes cruceños para la asamblea que sesionaría sobre los destinos del territorio en julio de 1825. A la sazón fueron electos por Santa Cruz Antonio Vicente Seoane y por Vallegrande Caballero, un amigo de Seoane y pro República Altoperuana igual que Seoane. Chiquitos y Mojos no enviaron delegados a Charcas por estar bajo presión brasileña. Cordillera tampoco lo hizo por tener baja población luego de las luchas por la independencia. Eso lo dice don Hernando Sanabria Fernández en su muy buen libro Contribución de Santa Cruz a la formación de la nacionalidad, dato que también toma José Luis Roca en su libro Fisonomía del regionalismo boliviano. Sin embargo, hay historiadores que apuntan a que esos delegados de Chiquitos, de Mojos y de Cordillera no llegaron a Charcas porque no estaban de acuerdo con ninguna de las 3 opciones que imponía el ejército colombiano a través de Sucre. Entonces, de 5 regiones cruceñas, solo una estuvo presente en la asamblea que dio origen a Bolivia ese 6 de agosto de 1825. Ese único representante cruceño fue Antonio Vicente Seoane. Lo demás es historia conocida. Así Santa Cruz lidió con sus problemas de distancia y de pobreza hasta que conquistas como la del 11% de las regalías petroleras a mediados del siglo XX sentaron las bases del desarrollo actual y entonces nos dimos cuenta que el Paitití, ese sueño dorado que un día trajo a estas tierras a Ñuflo de Chávez, no era otra cosa que Santa Cruz y sus habitantes. Felicidades Santa Cruz en este 14 de febrero, un día en que festejaste tu independencia, antes incluso del nacimiento de Bolivia, país del que hoy forma parte y es eje central en el progreso de esta nación. Eso es para nosotros el cierre de este programa especial comentando la noticia en la fecha de la independencia de Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.